IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. A continuación, la Iglesia Misión Cristiana El Renuevo, con el pastor Jonathan Mejía, presenta su programa Voz de Vida. Quédate en sintonía. En tu espacio, Voz de Vida. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Con ustedes, el pastor Jonathan Mejía. Voz de Vida, de Iglesia Misión Cristiana El Renuevo Dallas. Sea usted guiando al pueblo, aconsejando, amonestando, instruyendo, preparando el buen camino, Señor, en el nombre de Jesús, para su gloria, para su gloria. Gracias, gracias por todo, Señor. Bendiga a todos los presentes en esta hora, Señor, por favor, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Me presta un poquito ahí, no un poquito, sino completa atención para que no haya sido en vano el esfuerzo que hizo venir desde su casa, sino que hayamos venido, ¿verdad?, con un buen propósito. En la mañana estaba comentándoles a los hermanos, platicándoles el primer servicio a los hermanos de la mediodía. Estaba hablando de un pensamiento del tema de estar preparados para la recta final. Y quiero darle pues continuidad al pensamiento, al tema de estar preparados, de estar alertas, de ser diligentes, de ser entendidos. Digo, cuando se dice la recta final es cuando ya se está a punto de culminar algo que estás haciendo. Es decir, que puedo poner tal vez algunos ejemplos de que cuando alguien ha emprendido algo y ya estás a punto de terminarlo, es donde tienes que estar, creo, estar más seguro para que lo que estás gestando, lo que estás construyendo, termine bien. Y habían detalles, por ejemplo, que les hacía ver a los hermanos, que, por ejemplo, siempre trato de poner algunos ejemplos, y mire, ejemplos como estos, donde los matrimonios, por ejemplo, se guardan para todo un tiempo, ya cuando están viejecitos se separan algunos. ¿No si ha visto casos así, hermanos? Que de joven lucharon, guerrearon para sostener la familia, para sacar los hijos adelante. Pero ya a los viejitos, hermanos, les agarró feo uno de los dos o a los dos enseguida, hermanos, y al final perdieron la batalla. Y uno agarró por un lado y el otro agarró por el otro. Entonces, qué raro, ¿verdad? Entonces lo que le estoy mencionando, que de entrada, pues, con estos ejemplos, que para la recta final, en la carrera que hemos emprendido, esto es el Evangelio, tenemos que saber que tenemos que estar alertas y pendientes y terminar bien, porque la Biblia dice que el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, el que persevere. Es decir, que el que se mantenga firme y constante en el Señor, entonces este ha de coronar, este ha de alcanzar, pues, entonces la victoria. Entonces, quiero que como iglesia seamos conscientes. Igual le platicaba a los hermanos temprano, porque desde temprano nos estamos reuniendo. A las 6 de la mañana estábamos reunidos y les decía a los hermanos que pues es un corto tiempo, es un breve tiempo para nosotros en este mundo. ¿Qué son para nuestro Dios 70 años? Para nuestro Dios 70 años, mire, es rápido. 70, porque eso es lo que dice la Biblia, que el hombre ha de durar en este mundo, es decir, mientras esté en este cuerpo, 70 años, y entre los más fuertes dice que han de ser 80. Algunos han pasado más allá de los 80, han llegado casi hasta los 100, pero igual, ¿qué son 100 años para nuestro Dios? Pero
después de ese periodo de tiempo y de esa etapa, hemos de terminar entonces nuestro tiempo en este mundo para continuar, porque acuérdense, habla la Biblia del siglo venidero, de la vida futura, del reino de los cielos. La Biblia habla entonces que después de esta vida hay otra. Y entonces para culminar nuestra etapa en este mundo tenemos que estar preparados. ¿Cómo se llama el tema? Preparados para la recta final. Pero no estoy hablando de partido de fútbol, estoy hablando de nuestra carrera en el Evangelio. Que tenemos que estar preparados y mantenernos, porque hablando de doctrina, muchos empezaron bien, pero al final terminaron mal, terminando entonces apostatando de la fe, es decir, que abandonaron la fe genuina y entonces buscaron otros caminos, otros tergiversaron las escrituras, le dieron otro camino o otro tipo de interpretación e hicieron doctrinas, por ejemplo, de hombres para seguirlas, y abandonaron la doctrina verdadera, que es la doctrina de nuestro Señor Jesús. Entonces estoy mencionando algunos detalles que quiero que aporten a lo que quiero hablar. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, y hoy, como estamos viendo, lo que estamos viendo hoy en día en este mundo, no está fácil. Es decir, pues todos los acontecimientos, catástrofes, enfermedades, rumores de guerras y todo lo que está pasando en el mundo entero, eso nos está diciendo entonces que el retorno, el regreso de nuestro Señor Jesús está en las nubes. Entonces, para eso tenemos que estar pendientes. Cuando les hablaba a los hermanos, haciendo un poquito de recuento, les hablaba y me basaba en aquella experiencia de lo que dice Mateo capítulo 19, y en el verso 23 en adelante, no lo lea, lo lee en su casa. Estaba hablando de la experiencia del joven rico, porque él preguntó, dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿En qué estaba pensando? En cómo culminar sus días, en cómo ser parte del reino de Dios. Entonces está diciendo no solo entrar al reino de Dios, sino que quería formar parte del reino de los cielos, terminando su tiempo en el mundo, en este mundo. Y entonces Jesús le dijo que tenía que obedecer los mandamientos. Mira, no robes, no adulteres, no forniques. Y empezó a decirle todos los mandamientos que debía de guardar. Y dice: pero si eso yo los he guardado desde pequeño. Pero le toca un detallito. ¿Y cuál fue el detalle que le tocó? Que ayudara a las personas que tenían necesidad. Porque le dice: vende todo lo que tienes y entonces dáselos a los necesitados. Entonces Jesús descubre que en su corazón habían, ¿qué diría? Codicia o avaricia. Eso es lo que había en el corazón de aquel joven, porque dice: cayó bajo ¿qué? Bajo tristeza. Entonces dijo Jesús: difícilmente es que los ricos entren al reino de los cielos. Y dijo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Así dijo Jesús. Pedro dice enseguida: lo bueno que nosotros lo hemos dejado todo, y qué herencia nos van a dar o qué recompensa hemos de tener si nosotros ya dimos todo por la causa del Señor. Es decir, el rico no estaba preparado, los discípulos según estaban preparados porque habían renunciado, se habían despojado de muchas cosas, pero no lo estaba diciendo con aquella seguridad, sino como con un poquito de ¿qué? Como un poquito de dolor, como con un poquito de que estaba sentido por todo lo que había abandonado, dejado, y es decir, las buenas comodidades por entrar al propósito de Dios. Entonces Jesús le dice: miren, no hay nadie que si ha perdido casa, bienes, familia, hermano, hermana, mujer, esposo, lo que sea, por causa de mí, que ha de recibir 100 veces más y la vida eterna en el siglo venidero. Es decir, Jesús contrarrestó. Pero se está hablando entonces que el joven rico no estaba preparado. Los apóstoles dijeron: nosotros sí, porque ya renunciamos, nos hemos despojado de todo. Entonces casi les hablaba, en resumen pues, les hablaba a los hermanos que el ingrediente para poder ahora una persona no formar parte del reino de Dios o no estar preparado es que la codicia o la avaricia lo esté minando y no lo haga pensar a futuro, porque su mente está arraigada o enfocado ¿en qué?
en las cosas de este mundo. Y les hablaba un poquito acerca pues del bienestar, de las comodidades, y cómo uno también se interesa tanto por este cuerpo, que cuánto lo queremos cuidar. Porque es verdad, a veces, hermanos, cuidamos tanto este cuerpo y a veces no cuidamos ni otras cosas como debemos de cuidarla, como cuidamos nosotros el cuerpo a veces. Es decir, que a veces no ora tanto, pero al gimnasio le gusta ir a las personas, no lee tanto la Biblia, pero cremas de hecha tanto en la cara y maquillaje, y por ahí se va la cosa. O sea que no se cuida tanto, no cuida tanto en su relación con Dios, o sea, no tanto se cuida en la relación con Dios, pero en otras cosas sí es muy, como digo, es muy profundo, es decir, se enfoca bastante. Pero lo que yo quiero hablar ya no le gustó, ¿verdad? Eso era para los hermanos del mediodía, ¿verdad? Pero yo se lo estoy compartiendo y como que ya no le gustó a ustedes. Yo se lo dije a ellos, pero yo le estoy dando de a chismoso, le estoy dando la noticia de lo que yo compartí con ellos temprano. Pero como me lo mencioné, ya se está poniendo un poquito carón. Pero mire, lo que yo quiero hablar acerca de estar preparado en la segunda parte de la recta final es, miraba 3 detalles. Lo que debemos de predicar nosotros, los predicadores, en los últimos días. La segunda, lo que el pueblo debe de escuchar en los últimos días también. Y la otra, debemos de estarnos guardándonos para terminar bien la jornada. Entonces son 3 detalles que miraba y analizaba respecto a lo que estamos diciendo, estar preparados, porque como predicadores, porque eso es lo que está diciendo Pablo en resumen, todo ese capítulo 4, solo esa porción, le está diciendo entonces, les encarezco, a ver si lo vamos a leer aquí, me pone el verso 1, para meternos más en esto, en el verso 1, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, dice, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino. Aquí estaría un buen mensaje, ¿verdad? Pero le estaba pidiendo algo como de emergencia, algo que, ¿cómo digo esto? Estaba pidiendo algo muy de cerca, pues, a Timoteo, a ver qué era. ¿Qué le decía? O sea, te voy a pedir un favor, le decía, pero no me vayas a fallar. Y necesito que prediques la palabra de Dios y mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. ¿Y cómo tenía que predicar? Con corrección, con reprensión, y animar a las personas con paciencia y darles enseñanzas. Es decir, que en el último tiempo, para aquellos días, porque ellos pensaban que también en esos días era el último tiempo, ellos tenían que predicar de esta manera, es decir, el mensaje de Jesucristo. Porque en la otra parte, el pueblo también tiene que saber qué es lo que va a escuchar, porque en el último tiempo lo que iba a hacer era picazón de oído, dice. Comezón es la palabra más correcta, ¿verdad? Pero sí me entendí la primera, no lo lleve al morbo, solo quiero que vea pues que iba a haber comezón, porque la gente solo quiere escuchar lo que ellos quieren. Entonces nosotros como predicadores tenemos que estar preparados y en la recta final saber qué es lo que le vamos a predicar a las personas conforme a este libro santo, que es la palabra de Dios. Y usted debe de escuchar la palabra de Dios que corrige, la palabra de Dios que amonesta, la palabra de Dios que exhorta, que por supuesto trae ánimos, trae fortaleza. Pero entonces no vas a escuchar lo que usted quiere, porque en específico habló, porque en los últimos días hablarán algunos tipos de fábulas o mitos que por ejemplo, hoy en día pues hay mucha gente que trata por la misma Biblia de explicar algunos mitos que pasaron poder decir en otro tiempo, y se desglosan y tratan pues de descifrarlos y explicarlos al pueblo, pero eso tal vez no produce algún tipo de cambio en las personas. Pero qué tal si el que es predicador, líder, pastor, evangelista, como le estaban encomendando a Timoteo, empezar a orar, a someterse, a buscar de Dios para ver qué es la palabra que se le debe de anunciar al pueblo. Entonces la revelación va a venir al predicador y hablará con autoridad. La gente estará entonces pendiente y alerta y tendrá aceptación no para el hombre, sino aceptarán la palabra con gusto, porque dirá, esa es la palabra de Dios y es la que nosotros necesitamos. Entonces así debemos de estar preparados para el último tiempo. Entonces pregunto, usted viene aquí para que haya algún tipo de cambio en su vida. Esa es la idea, para que en usted haya algún tipo de cambio.
Porque uno cuando viene de allá afuera del mundo, pues uno viene plagado de pecado, de maldad, injusticia y todo eso. Pero mediante uno viene escuchando la palabra, entonces viene uno entendiendo que Dios nos quiere santos y para Él. Entonces por eso venimos. No venimos nada más para hacer un club social o un grupo de personas que no tienen nada que hacer, o como la gente pues habla allá afuera, pues gente que dice, no, lo que pasa es que son mantenidos y piensan en dinero. No estamos pensando en eso. Estamos pensando en que haya una vida diferente, una vida transformada en nosotros, y eso nos llevará a tener una esperanza, y a la que le venía platicando, que después de estar en este mundo hay vida. Y entonces, pero acuérdese, normal, pues lo normal de lo que dice la Biblia, una vez una persona muere, el cuerpo va a la tierra porque de ahí fue hecho. Del polvo fuimos formados, al polvo volveremos. Entonces el espíritu, porque somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces ya hablé del cuerpo. El espíritu, que es el aliento de vida que está en nosotros, ese volverá a Dios porque Dios lo regaló. Haya sido rebelde o obediente al ser humano, el espíritu volverá a Dios. Pero el alma es eterna. El alma es eterna, pero ve que mucha gente cuando alguien muere, dice, se murió don Pancho, dice, lo bueno que ya está con Diosito descansando. A todo mundo se mete al cielo, pero es cierto, existe el cielo, y es un lugar de consuelo, porque el cielo, allí no hay llanto, allí no hay aflicción, allí no hay enfermedad, y no hay nada de eso. Entonces es un lugar diferente. Pero también quiero que sepa que el infierno también existe, y es el castigo para todos los desobedientes o para aquellos que no quisieron aceptar el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. Es decir que ahí en esa parte tenemos que enterarnos que por eso tenemos que ahora mantenernos firmes para que cuando termine nuestra etapa y tiempo en este mundo, entonces podamos coronar con el Señor. ¿Cuánto le quedará, por ejemplo, si son 70 años? ¿Cuántos años tenés? Y si ya tenés 40, ¿cuánto te queda ya, hermanito? Te quedan 30 añitos ya. Así, mira, si para Dios así se va el tiempo. Y si ya va por los 50, hermana Lupe, o 60, ya falta poquito ya. Pero ahí es donde yo quiero llegar. Que cuando ya falta poquito, lo que uno debe de estar es más alegre, pues. Más contento, porque estamos a punto de tener ese encuentro con nuestro Señor. Pero la cosa es que, perdone, ¿verdad? Pero es que a mí me gusta ser recto, directo y realista. Y aunque se ponga bravo, pues sí. Pero la cosa es que, pues ya viejito nos empieza a agarrar raro, hermano. Está tremendo, ¿verdad? Es decir, que entre más viejo el hombre va, hermano, le hablan en términos salvadoreños, más dundo se va haciendo. No, al contrario. Entonces, entre más va pasando el tiempo, tenemos que ser más concretos, hermanos. Tenemos que tener más visión, más enfoque, más sabio, más entendido. Entonces, el predicador debe de agradar a Dios en el mensaje y predicar el mensaje que Dios le da. Los oyentes deben de estar escuchando palabra que edifica, palabra que exhorta, palabra que corrige. Cuando usted de repente dice, hoy sí me dieron duro con la palabra, yo no sé qué traen estos hermanos, no repele, no reniegue, al contrario, diga, quizás esa es la palabra de Dios. Yo soy el que estoy mal, yo soy el que estoy torcido. Es más, yo no conozco ni al predicador y me habló como que se anduvo conmigo toda la semana. Te das cuenta que ahí Dios habló directamente contigo. Pues sí, porque pues yo en algunos casos yo no, pues, tal vez le he visto y le he saludado, pero que haya caminado con usted toda la semana, ¿verdad que no? Ni me pongo tampoco a investigar. A ver, hermano, dígame cómo le va la vida a los hermanos que usted trabaja. No, hombre, hermanos, y a puras penas nos queda tiempo para leer la Biblia y orar. Imagínese andarle investigando la vida a usted. Es decir, no hablamos así, pues así como alguien pueda creer o pensar, pero en esas tres áreas de las cuales ya mencioné, las primeras dos, debemos de predicar entonces el mensaje en el último tiempo. Debemos también cómo escuchar, de saber escuchar y qué es lo que vamos a ingerir o a comer, escuchando por el oído, que es la palabra de Dios, y sobre todo guardarnos y mantenernos, porque estamos a punto de coronar. Pronto la trompeta ha de sonar. Y fíjense que traigo unas bases pues diferente a lo que toqué temprano, pero voy a tocar una de lo que vi temprano, porque estoy mencionando,
Porque ese es trabajo del predicador. Por ejemplo, cómo debe de predicar. Pero como oyente, esa es su labor. ¿Qué es lo que vas a escuchar? Ya ve, solo quiero decir esto y me retiro, ¿verdad? De lo que voy a decir, ¿verdad? Voy a seguir predicando, quiero decir, pero solo quiero mencionar este detalle. Ya ve que hay gente que tiene su predicador favorito, pues, su predicador de redes, pero el que tiene en la iglesia, y lo digo general, no lo digo solo por acá, sino por todas las iglesias, que cada quien tiene su predicador favorito, pero el que tiene en la iglesia no le gusta, porque ese sabe que le mete el machete siempre, pues. Y ese trae palabra, y ese trae amonestación, y trae consejo, y sabe, pues, porque en algunos casos también el pastor conoce las ovejas, y como las conoce, también tiene que sacarle las pulgas, las garrapatas, pero no ustedes, sino las del rebaño, aquellos hermanos de allá, pues, a ver si me doy a entender. Como el pastor sabe que de repente cuando se le queda viendo los ojos, y de repente cuando uno ve hasta cruza las patitas, cuando camina está débil, dice, hay que ponerle desparasitante y todo eso. Sabe lo que le está pasando y hay que tratarla, pues. Bueno, pero estoy diciendo que cada quien ahora quiere tener su predicador favorito, ese que no mete mucho el machete, ese que le da por encima, ese que le soba la espalda con aceite. Se trata entonces de que debe de escuchar la palabra que amonesta, que corrige. Vaya, ya solo dije que quería decirle eso y ya me retiro de esa parte. Pero lo que quiero mencionarle es de mantenernos, hermanos, firmes hasta el final. Porque en el libro de los Reyes, capítulo 11, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11 y el verso 4, solo ese versículo vamos a ver. Mire lo que nos está diciendo, póngame atención. Dice, cuando Salomón, ¿qué dice ahí, hermano? Ya era anciano, es decir, estaba por salir su etapa en este mundo. ¿Cómo dice que andaba ya? En la etapa de la ancianidad. ¿Y qué pasó? Ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor. Pero ¿quiénes ellas, pues? A ver, denme la respuesta. Hermano, ¿se fueron? O le estoy preguntando, ¿a quiénes ellas, pues? Las mujeres le desviaron el corazón. Pero está diciendo ellas, bastantes, pues. Mire qué tremendo. Entonces, pero ¿cuál es el problema aquí? Sino la vejez. Es decir, que estaba despidiéndose de este mundo. ¿Y cómo estaba terminando su jornada el siervo, hermanito? Hermano, y usted cómo anda ya, hermanos, en la etapa ya, pues digamos, supongamos que ya estamos en los tiempos, ya estamos en lo último ya. ¿Y cómo anda en esta etapa usted, hermanito? ¿Anda bien o anda chueco? Pues hay que vernos, pues. ¿Cómo se considera usted? Hermano, pero es que esta es mi vida, hermano, ¿y a usted qué le interesa? No es que no me interese, pero a Dios sí le interesa. Sí, a Él sí le interesa. Pero ¿cómo va usted? Así como Salomón, hermano. Compóngase, hermano, hombre. No sé qué. Mire lo que está diciendo. Pero aquí el problema es que dice que el corazón ya no estaba para Dios. El detalle es ese. O sea que el hombre pues tiene derecho a tener su mujer, su esposa, y amarla. Pero el problema es que el corazón se le había desviado. Cosa que tal vez no está pasando en usted. Pero lo que quiero mencionar es ver que puede pasar en algún caso que en la vejez, ¿qué es lo que puede estar pasando en una persona cuando ya está a punto de coronar? O sea, puede terminar mal. Y me estoy acordando algo de un salmo, que ya se me olvidó, pero habla acerca de las palmeras. Habla de la palmera que aunque ya esté en su vejez, dice que van a fructificar. ¿Sería el Salmo 122? ¿Versículo qué? No me acuerdo. No, ese no existe, ¿verdad? En la Biblia. Versículo no me acuerdo, no está, ¿verdad? Pero yo no sé. Ay, señores, que de memoria yo tengo problemas. Pero vimos la etapa de salida del joven, le iba a decir, de este siervo, el rey Salomón. Pero en el Salmo 122, yo no sé si el justo florecerá como la palmera. ¿Es 92 o 122? Es 92, el justo florecerá como la palmera. Y entonces empieza a hablar, pero hay una parte de la etapa de la palmera que aún en su vejez, pero no está hablando de la palmera, está hablando de los justos.
pero los justos florecerán, dice, como las palmeras. Bueno, sí, pero es el verso 12. Solo quiero ver, incluso, ahí está, incluso en la vejez, ¿qué pasará? Es decir, que está hablando de un cristiano. Vimos el ejemplo de la etapa del rey Salomón, cómo estaba terminando su tiempo. Mal, veámoslo así. Pero cómo un justo entonces terminaría su tiempo en el Señor, incluso en la vejez aún producirá frutos. Y luego dice, seguirán verdes y llenos de vitalidad. No sé si tenemos algo más que diga el verso siguiente. Declararán: el Señor es justo, Él es mi roca y no existe maldad en Él. Hasta ahí no, el verso 14 es. Mira, entonces, tenemos las dos etapas. ¿Cómo debe de ser un cristiano? Estoy hablando del tema de cómo preparados, alertas, pendientes, estar viendo hacia arriba para la recta final. Bueno, pues, para ponerlo un poquito a pensar, supongamos que esta noche nos vienen a llamar. Esa cita. Nosotros estamos esperando a Jesús, pero acuérdese que no necesita estar viejo ni enfermo para morir. Pero si hoy esta noche fuera la cita y que nos manda a llamar al Señor, ¿cómo hemos de presentarnos, hermano? Hola, aquí estoy. No, póngase a pensar usted. Cada cual póngase a pensar. Y ahí, Señor, no vengas todavía, Señor, porque necesito ir a cobrarle a aquel y ya compré el AK-47, Señor, y necesito ponerlo en orden para que me pague. Venganza, pues, hombre. Cositas así. Pero, por eso, otra vez, si esta noche llegaran a tocar la puerta como aquel siervo que dice que había preparado graneros, mire, esa es otra. Este estaba para salir casi ya, porque dijo, siendo joven, dijo: tengo los graneros llenos, ya los llené, pero necesito prepararme para la vejez. ¿Cómo se estaba preparando? Al revés. Estaba preparando en hacer colchón de billetillo, porque él dijo: cuando esté viejo me la voy a llevar tranquila, relax, de paseo, con mi Rolls Royce. Y así, ¿verdad? Solo grandezas. Y justamente cuando iba a empezar a disfrutar la vida, ¿qué pasó? Es de día, entonces por eso le estoy platicando. Y si así como nosotros andamos tan tranquilones, le iba a decir tan fresco, ya se lo dije, ¿verdad? Ya que en México, no sé, en otros países, decir esa palabra es algo sospechoso, pero no es esa la idea. Es decir, andar relajado, andar tranquilo. Imagínese andar bien tranquilo. ¿Y usted cómo se siente, hermano? ¿Cómo, hermano? En el evangelio. Y yo bien, hermano. ¿Para el cielo? Gloria a Dios, amén. Y no ha orado toda la semana. No ha leído ni la Biblia. Entre semanas se agarró a trompada con un compañero de trabajo. Se peleó con su mujer, corrió a su mujer de la casa, la amenazó que le iba a golpear. Y entonces, pues, pero preguntamos: ¿y cuántos se van con Jesús? Hasta el bolo se va. El que está en fornicación, en adulterio y en toda esa área, hermano, significa que aquí es donde nosotros tenemos que hacer conciencia de estar alertas. Hablé y no profundicé, por supuesto, porque cada cual, al predicador le toca qué es lo que debe de predicar justamente en estos últimos días. Tenemos que predicar acerca de la venida del Señor. La otra parte era qué es lo que estamos escuchando, pero la otra es la preparación y de guardarnos y de mantenernos para el último tiempo. Mire, nosotros fechamos con fechas, es decir, usted sabe el día de su cumpleaños, usted sabe qué mes y qué día. Así, cualquier cumpleaños, usted sabe si tiene una cita pendiente, usted sabe qué fecha. Pero Dios no agenda con fechas. Dios agenda con acontecimientos. Dios está agendando con todo lo que está pasando en el mundo entero. Significa que el calendario de Dios es diferente, pero como está fechando con acontecimientos, Él está hablando. ¿Y qué es lo que Él está hablando con los acontecimientos? Que Él viene por la iglesia, que Él viene por su pueblo, que Él viene por su amada.
Él está hablando que Él viene por nosotros. Entonces no se equivoque y vaya a decir: hermano, qué duro lo que está pasando. Mire, guerra allá, rumores de guerra allá. Mire, la bolsa de valores cayó. Mire, protestas por el otro lado. Mire, los gobiernos corruptos. Es verdad. Pero todo eso son, ¿cómo se dice? Eso, ya se me fue, hombre, de los dolores de parto. Son dolores de parto. Y entonces así empiezan las contracciones realmente en una mujer que ya está en esos dolores de parto. Entonces está ahí, que siente las contracciones, y entre más fuerte y más seguido y va avanzando el tiempo, y cuando viene a ver, ¡pum!, dio a luz. La tierra dará a luz, el planeta Tierra dará a luz. ¿Y qué es lo que dará a luz? La iglesia saldrá. La iglesia saldrá de este mundo para ser llevada con el Señor. Entonces por eso le estoy diciendo, tenemos que estarnos guardando para el Señor. Tenemos que estarnos manteniendo. Te van a decir muchas cosas para desviarte del camino. Te van a querer convencer a través de las riquezas de este mundo y de las cosas bonitas que este mundo presenta. Pero todo eso es vanidad. El apóstol Pablo mencionó unas palabras y dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de esas cosas porque no son edificantes. Significa que aquí es donde cada quien pues hace conciencia y tenemos que estarnos preparando. Y entre más grandes, más adultos, ¿qué tenemos que ser, hermanos? Más entendidos. Yo le pregunto algo, hermano: ¿usted está haciendo planes para quedarse en la gran tribulación? Lo voy a preguntar otra vez porque solo un par me contestaron. ¿Usted está haciendo planes para quedarse en la gran tribulación? Pero no se le mira mucho congregándose. No hay tanto sometimiento para con el Señor. No hay tanta voluntad, tanta profundidad en la obediencia. Entonces usted no está haciendo planes, pero sin darse cuenta puede ser que esté haciendo planes para quedarse. Ay, hermanitos, de verdad, por eso le estoy... Mire, el mensaje no es para transmitir miedo. Estos hermanos que pesados hablan aquí. No, hermano, es la realidad. Solo quiero, hermanos, que entienda que esto es así, esta es una realidad. Uno puede sentirse seguro. El pródigo pensó que por ser hijo de papi y mami tenía todo hecho, y un día se le metió loco y se fue de la casa. Era un hijo en desobediencia. Un hijo en desobediencia. Y mire cómo se encontraba ya fuera de casa, con hambre, sin dinero, sin zapatos, sin ropa y sin comida. Pero un día dijo: volveré a la casa de mi papá. Muchos dicen, muchos estudiosos, muchos detalles, porque pues la Biblia es muy extensa, y si se profundiza, hermanos, y logras entender algo, te revelan, pero no solo para que sepas, sino para que puedas mejorar. Pero se dicen que era un hombre, pues es una parábola, pero como hombre dice que tenía deseo de mujer, pero no tenía ni siquiera una mujer a la par, y que tenía intenciones, deseo de aparearse con una cerda, imagínense. Y entonces no lo lleve al morbo, pero hasta dónde llega la necesidad y la profundidad y la locura del pecado. Imagínense eso. Y la otra, que no tenía nada que comer, y dice que al menos la comida de los cerdos quería comer, pero ni eso lo dejaron. Según dicen también que era porque era comida de anticristo, pero como era hijo, es decir, que era heredero, entonces no lo dejaron comer comida de anticristo, porque si comía comida de anticristo era como para quedarse en la gran tribulación. Eso es lo que yo le quiero decir, que usted que siente que necesita prepararse, es tiempo de prepararnos, es tiempo de corregirnos, es tiempo de caminar bien en el Señor y empezar entonces a ordenar nuestra vida. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le estoy diciendo? Por ejemplo, si alguien está en desorden, en pecado, en desobediencia, en maldad, lo que usted quiera llamar, si usted no se sale de ahí, a usted se le está haciendo un mal hábito vivir en desobediencia. Y entonces estar viviendo en un hábito, pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasa un mes, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, y entonces se te borró la idea que Cristo viene. O sea, no es que se te borró, sí sabes
pero sientes que tienes ataduras, sientes que tienes yugos, sientes que hay ligaduras que no te dejan avanzar y sientes nada más el impulso, sí, voy a ir a la iglesia, a ver qué pasa, y voy a ir, no tengo muchas ganas, pero voy a ir. Y así anda mucho cristiano. Pero la idea no es andar pues así nada más como que de a puras penas anda, como que si ya no puede, hablando en un sentido espiritual, sino siempre con el gozo, siempre con la alegría. Es decir, tienes Espíritu Santo, tienes entonces la vasija llena de aceite, tienes fe. Porque acuérdese que cuando las 10 vírgenes, dice que llegó el esposo, dice que todas cabecearon. Que quiero pensar que todas cabecearon, que la influencia del mundo y del pecado está fuerte hoy en día. Y más de cualquiera de repente puede echar un vistazo hacia el mundo, pero se acuerda que es hijo de Dios y vuelve. Otros sí se confían por completo y entonces se enlodan, viven en el pecado, en el desorden, en la desobediencia. Pues entonces 5 al final dice que lo que les valió que tenían la vasija llena de aceite. Eso es lo que le valió. Dice que cabecearon, sí, las 10, pero lo que les valió que 5, habían los dos grupos de 5, que unas tenían suficiente aceite y las otras tenían un poquito. Y entonces el aceite puede representar ahora el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pongamos también la fe, pues. Pero yo me voy directo al Espíritu Santo en nuestra vida, que te da gozo, te da paz, te pone alerta, te habla, te convence, te dice, mira, prepárate. Y entonces no solo escuchas, sino que también obedeces. Pero si sientes la indicación del Espíritu Santo que tienes que venir al culto y no venir, entonces desobedeces. Una. Que tenés que orar y no orás, otra. Que tenés que leer la Biblia, más. Y ahí va cayendo entonces en una vida, hermanos, que va cada día menguando. Y entonces un cristiano que le gusta la parranda, le gusta el fútbol, le gusta andar en los bailes. Es un cristiano que cuando escucha los corridos mundanos se alegra, pues se alegra, qué bonito, dice, parecen alabanzas, dice. No sé qué tipo de cristiano que tienen mezcla, pues un tipo de cristiano que viven en dos aguas. Escucha una bachata y siente que se sacude por dentro. Escucha el perreo también. Y por ahí va, se avienta sus novelitas. No viene al culto, está cansado, se avienta sus películas. 3 cultos del diablo se aventó. O sea que el culto no viene porque dice que muchos se tardan, se alarga bastante el culto. Pero en la película, hermano, ni siente el tiempo. Ahí pone que la mujer le sobe los pies, las patas, le iba a decir, ahí está. Ahí lo está pastoreando el enemigo, no la mujer, el enemigo. Mire qué tremendo. ¿Será preparación para un cristiano en el último tiempo? Su vasija tiene poco aceite porque al menos de repente allá aparece y viene el culto. Pero cuando dicen, ahí viene el esposo, ¿cuántas estaban preparadas? 5. Es decir, en una congregación, lo voy a decir así, una parte se va y una parte se queda, lastimosamente. 2 estarán en una cama, uno se va y otro se queda. 2 estarán en un campo, uno se va y otro se queda. Mire qué tremendo. Es decir, que en una congregación no todos están preparados. Que en una iglesia no todos están alerta, no todos están con la cabeza erguida o levantada, sino que unos andan en el propósito de Dios, pero otra gente no anda en el propósito de Dios. ¿Cómo se siente, hermano? Yo ya, hermano, ya bien regañado, va a decir usted. Pero es que no se trata de que pues, lo regañemos, se trata de que hagamos bien. Que hagamos bien. ¿Cómo se ve, hermanito? Mire, por ahí veníamos, no hablamos tanto así temprano, pero significa que Dios lo ama a usted bastante, porque Él sabe por dónde darnos, pues dónde hablar pues con nosotros. Entonces significa que a este tiempo tenemos que estar muy, hermanos, precavidos. Y casi para ir casi terminando, porque quiero ver de qué manera pues vemos la experiencia del apóstol Pablo, que leímos
4, ¿verdad? Del 1 en adelante, pero yo no sé. En los últimos versículos, donde está hablando, el verso 7, a ver si ponemos el verso 7, no sé si va a ser el 6 o el verso 7, póngame el verso 6. Mire, en cuanto a mí, aquí ya está hablando entonces de la dedicatoria, de una vida dedicada a Dios. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda. Miren, en otras versiones dice que la vida de Pablo fue derramada como libación, como una ofrenda líquida, porque habían ofrendas en otro tiempo, como por ejemplo agua. Es decir, que la vida de Pablo poco a poco estaba siendo derramada en forma líquida, desgastante, esfuerzos, sufrimientos y todo lo que tuvo que pasar, las cárceles que tuvo que pasar, todos los agotamientos que tuvo que pasar y todo lo que hizo por la causa del Señor. Es decir, que poco a poco se fue desgastando, se dedicó al Señor. Y entonces está a punto de terminar la carrera. Y ya vamos a ver cómo termina la carrera. Porque al terminar la carrera, aquí él ya se había desgastado. Y para terminar con broche de oro, ¿cómo iba a ser muerto? Según historiadores, ¿sabe usted cómo iba a ser muerto? A ver, dígalo, hombre, está sospechoso, hombre. ¿Cómo? Decapitado. Ahí son sus últimas palabras. Pero él ya se había entregado por completo. Es decir, era un hombre de Dios que no tenía tiempo para Netflix. Era un hombre de Dios que no tenía tiempo para fútbol. Un hombre de Dios que no tenía tiempo para ver en qué banco podía abrir para ir ahorrando. Era un hombre de Dios dedicado a la obra. Y entonces está a punto, dice, se acerca, ¿qué dice? Y si usted le tocara decir que ya está a punto de morir, ¿cómo lo publicara usted? ¿Cómo lo anunciáramos nosotros? Si fuera una realidad como la de este hombre. Hermano, por favor, oren, hermano, me voy a morir. Una donación, hermano, por favor, mire, para el doctor que me revise, quiero seguir viviendo. No, hombre, este hombre está diciendo que está a punto de morirse ya. Deme el siguiente versículo. Como decía, hermanos, he peleado la buena batalla, estoy coronando, terminando la carrera. ¿Y cómo dice que había permanecido? Se congregaba de repente este hombre, ¿verdad? No. Dice que había permanecido fiel. Le buscamos una de las bonitas cualidades entonces al apóstol Pablo, lo encontramos como fiel. Fiel con Jesucristo. Imagínense que el apóstol Pablo no se dormía en los cultos. El apóstol Pablo no se sentaba en las sillas de atrás. El apóstol Pablo era un hombre guerrero, pues. Lo ponían en la puerta, aunque le doliera la espalda, tenía que reír, pues, dando la bienvenida. Es decir, estoy diciendo, ¿verdad?, que donde lo pusieran, este hombre encajaba. Lo ponían a servir mesas y andaba con solicitud. O sea, de mesero, pues, dando comida. Pero nosotros, hermanos, a veces de repente, hermano pastor, hoy no voy a ir al culto. Un audio. Y la razón por qué no voy a ir al culto, tengo gripe. Para el trabajo se avienta un bote de pastillas y vámonos. Y allá no demuestra que no anda nada, le duele la cabeza, le duele todo, pero ¿cómo se siente, compa? Aquí vamos, dice, aquí vamos. Vamos con todo, dice. Ya tomó las pastillas, un Monster, una Coca-Cola y vámonos. Mire qué tremendo, qué entrega, qué fidelidad, ¿verdad? Pero mire, este hombre, no, dice que se había mantenido fiel. Y mire la otra parte, ya estoy terminando. La otra parte, el siguiente versículo, creo que tenemos otro, ¿no? Dice, ahora, ¿cómo lo está diciendo? Con gozo. Me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día, porque pensaba también en su regreso, la muerte. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida.
Significa que esto ya no era egoísta, porque no solo pensaba en él, pensaba en nosotros. Y usted en que todo el culto no se ha reído, hermanito. Iba a decir, ¿y que se trata el requisito de reír? No, pero tener gozo. Y de saber que lo que estés viviendo, sufriendo, lo que esté aconteciendo, no es razón ni motivo para estar triste, para estar atribulado o acongojado o preocupado o asustado, sino que todo lo que venga dice, ya va a pasar esta tormenta, ya va a pasar este problema, pero mi Señor, yo lo amo, lo espero, estoy ansioso de conocerlo, estoy aquí esperando su retorno. Pero dice, ahora me espera el premio. ¿Será que podemos decir nosotros de esa manera, sí, hermanito? O en algunos, ya espero la gran regañada, que algunos, una gran amonestación, porque hermano, desde que se hizo cristiano, 20 años de ser cristiano sentado en una silla nada más, 5 años de estar en una iglesia, nunca se ocupó en algo de lo del Señor. Porque mientras estamos esperando su venida, acuérdese, no solo nos estamos guardando en santidad, tenemos que elaborar, tenemos que ponernos a la orden del Señor. Hermano, pero es que yo no sé, es que hermano, nadie nace aprendido. Todos los que entramos por esa puerta no sabemos cómo, pero lo que nace es una iniciativa de gratitud. Nace voluntad porque Dios te la da y empieza a ocuparte, empiezas a trabajar, a ejercer. Entonces por eso es lo que tenemos que saber, que estar preparados para la recta final. Tenemos que mantenernos, tenemos que guardarnos y ver que si de repente, hermanos, yo sé que es normal que de repente ya no solo la vejez, ya las enfermedades empiezan a visitar los cuerpos, pero usted dice, con todo y esto yo voy a honrar a mi Señor. Poco a poco, líquidamente, entonces tu vida se va derramando para el Señor y llega el día, en el momento que usted no lo espera ni sabe cuándo, ¡pum!, se nos fue el hermano, se nos fue la hermana. Y uno naturalmente dice, hay que tomar café, hermano, porque se murió o se nos fue el hermano. Pero vamos a cantar, he peleado la batalla, Señor, seguiré mi carrera. Así va, hasta terminar. ¿Sí? Ahí yo le decía a los hermanos temprano, cuando se bautizan los hermanos, qué bonito, porque les cantan un corito bien bonito, hermano. Como dice, no, del otro, soy bautizado como manda El Salvador. Y de volver a pecar, dice, mejor al paderón. Eso es lo que está diciendo. Y de volver a pecar, mejor morir. Seguiré. Significa que es un soldado de guerra. ¿A dónde están los que ya están bautizados? Significa, es eso, hermano, de que entramos entonces al reino de Dios, es decir, ya somos el pueblo del Señor, porque fuimos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesús y formamos parte ya de su reino, porque no nos gobierna otra nación, no nos gobierna el mundo, no, quien nos gobierna es Jesús. Entonces nada más que tenemos una previa, pero la obra de Dios se complementará cuando Él aparezca en las nubes, o cuando terminemos nuestra carrera en este mundo, dejamos este cuerpo terrenal y nos dan un nuevo, y entramos ¿a dónde? A la presencia del Señor. Por eso tenemos que estar preparados. Debe de tener entusiasmo, debe de haber voluntad. Y pues termino pues, ¿cómo está usted? ¿Está listo? ¿Está preparado? ¿Siente usted que todavía hay áreas que Dios necesita trabajar en usted? Bueno, hay que corregirlas, hay que introducirnos, hay que prepararnos, porque usted no sabe si es que Cristo vendrá, sonará la final trompeta y vendrá por su pueblo, o la muerte nos pueda sorprender. Cualquiera de los dos casos tenemos que estar preparados. Terminé. He predicado casi 1 hora y a muchos los he visto hasta bravos, serios, y a otros la mente, el pensamiento por otro lado andaba, y otros jugando con la mujer estaban. Pero se trata de estar alertas, de estar pendientes,
porque en el tiempo que vivimos no es un tiempo sano. El amor de muchos en este tiempo que iba a pasar se iba a enfriar, y se está viendo que no hay tanta pasión, profundidad e interés hacia nuestro Señor Jesús. Es decir, venimos como si venimos a la iglesia por otras cosas, pero si de verdad usted ha venido por el Señor, usted va a dejar formarse, prepararse por el Señor. Entonces, eso le puedo decir: preparémonos, porque Cristo está a las puertas. Póngase de pie, oremos y demos gracias al Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. En el usted cuentas con Dios. En algún momento de la vida usted visitó una iglesia,